¿Y para qué queremos cuchillos si en la casa ya tenemos? Es que por si me engañas o me dejas, te mato. Casualmente, todos los casos que yo tengo conocimiento y que me han platicado, todos son lo mismo. Un día antes de las separaciones, al otro día amanecen muertas. La matan en la cama y de ahí se la llevan a acomodarla en la ventana. ¿Cómo puede ser posible que Fernanda esté en esa posición tan acomodada, con las piernas de lado? Se perdieron los elementos de la cadena de custodia, los básicos, los más importantes, y siempre lo he dicho, incluso Pepe, Bianca, lo platiqué la vez anterior con Pepe, la prueba reina, que era el cinturón con el que supuestamente mi hija se había ahorcado, ¿sí? ¿Cómo está, doña Silvia? Pues aquí agradeciéndoles por la invitación y pues que me permitan expresar algo de lo mucho que siento, ¿no? En esta plática entre amigos, a mí me gustaría más que hablar del proceso de la muerte de mi hija, que obviamente me duele y me duele mucho, como a Bianca, como a muchas mamás. Me gustaría platicar un poco de la reintegración como familia, ¿no? Para los que no, igual para los que no sepan de su caso, si nos puede dar un resumen. Ah, claro. Bueno, pues María Fernanda es la más chica de mis 3 hijos. Ella es víctima de feminicidio desde el 2014 en Ecatepec, Estado de México. En su caso, no hemos podido hacer mucho, de hecho nada, por muchas obstrucciones a la verdad y a la justicia por parte de las autoridades. Esto a mí nada más me da a pensar pues que es muy relacionado, muy pegado a la preferencia sexual de mi hija. Mi hija pertenece a la comunidad LGTB. Entonces, bueno, pues eso para los moralistas, ¿sí? Es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí es lo que me han dado a entender durante todos estos 12 años, ¿no? No he podido reclasificar el feminicidio de mi hija. Su carpeta sigue encapsulada como un homicidio. Es más, no sé si doloso, culposo, no sé, ¿no? Se hagan de cuenta que Fernanda pues se murió o la mataron, pero pues como pertenece a la comunidad, pues se murió de amor o la mataron por celos, ¿no? Pero pues es intrascendente, porque a la comunidad siempre les pasa eso, ¿no? Porque eso se busca. Entonces han sido 12 largos años de lucha, donde sí, he conocido a muchas mamás, a todas las respeto, a todas las admiro, las respeto, reconozco sus luchas, me han dado mucha fortaleza, me han dado mucho camino, me han ayudado a andar, me han dado mucho conocimiento, me han dado mucho cariño, también puedo decir que me han dado mucho cariño, porque nos dejamos de ver y de repente nos encontramos y nos abrazamos y nos platicamos. Pero sí, en el camino de Fernanda, pues estoy todavía con una hoja en blanco, ¿sí? Es una hoja en blanco el caso de mi hija. No hay investigación, nunca aplicaron el protocolo de feminicidios. Como lo marcan 2 sentencias, me parece que hay 2 sentencias ya. Sí, la de por parte de Mariana la Lima Corte. y la otra es la hija de Esperanza. San Luis Potosí. Ajá, de San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Repito, en el caso de mi hija no hay un protocolo, no hay una investigación conforme a derecho ni conforme a nada. Se perdieron los elementos de la cadena de custodia, los básicos, los más importantes, y siempre lo he dicho, incluso Pepe, Bianca, lo platiqué la vez anterior con Pepe, la prueba reina, que era el cinturón con el que supuestamente mi hija se había ahorcado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible? A la fecha yo me pregunto, amanezco con esa pregunta y me duermo con esa pregunta que jamás creo que va a tener respuesta. ¿Cómo es posible que los ministerios públicos pierdan cadenas de custodia tan importantes para un caso, ¿no? Porque teniéndola hubiera sido más fácil, pero a mí, repito, a mí lo único que me da a entender la autoridad es que porque mi hija pertenecer a una comunidad, pues no tiene derecho a la verdad y a la justicia. Han sido 12 largos años que no me he cansado de levantar la voz, que voy a marchas, que me planto con otras mamás, que voy, subo, bajo y trato de buscar quién me dé la mano. Y me he encontrado con abogados que me roban,
con gente que nada más me engaña, con gente que me manipula, con gente que mientras puede traerme para arriba y para abajo como monito de cilindro, pues qué bueno, ¿no? Pero ya cuando ya no me necesitan porque no les sirvo, porque como ya estoy grande, como ya no puedo caminar tanto, como ya no tengo tanta movilidad, No digas pues ya eso. no les sirvo, entonces ya me botan. Yo respeto, tampoco ruego. Sí llegó el tiempo en que rogué mucho andar con alguien, en unirme a grupos, pero pues no, incluso hay un grupo con el que estuve 4 años y que pues la verdad nunca hicieron nada por mí, ¿no? Nunca hicieron nada por mí. Y finalmente me dieron una cachetada y vomitaron todo su odio en mi cara y pues fueron 4 años perdidos de una lucha, ¿no? Pero ahorita pues no me venzo, llevo 12 años y lo he dicho mucho, hasta donde la vida me dé, voy a seguirle. El caso igual lo puedes ver en el canal, es una entrevista que dura aproximadamente 2 horas. Ahí tú puedes escuchar todo, desde el principio hasta el final, toda la historia, y hoy nos vamos a enfocar en cómo está la familia, cómo esto vino a afectar la familia. Mira, Bianca, Pepe, estas situaciones afectan tanto a la familia porque terminas por separarte, o sea, tú ya no vives para la gente que todavía tienes a tu lado, ¿no? En mi caso, mi esposo, mi hijo, y es te despiertas a las 6, 7 de la mañana, te bañas y te sales, ya no tienes familia, te empiezas a separar, empiezas a ser una persona desconocida para tu familia, ¿no? Porque ya no pueden desayunar contigo, ya no pueden comer contigo, ya no pueden cenar contigo, ya no tienes un fin de semana familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque te empiezan a desconocer tanto, empiezas a tener problemas, porque a mí, en lo personal, todo lo que me pasaba en la calle, todo lo que yo aguantaba de las autoridades, sus mentiras, sus desprecios, sus humillaciones, como no las podía desahogar o desquitar en la calle, pues llegaba y peleaba con mi esposo, peleaba con mis hijos, con mi hijo, perdón, todo, hasta porque se tiró una gotita de agua en el piso, me prendía y empezaba a pelear, ¿no? Con mi esposo y con mi hijo. Y entonces te destruye tanto que ya no sabes qué más hacer. Tienes que empezar a trabajar, a aprender a reunir a tu familia, a volver a unirse, a decir, mi lucha es la lucha de nosotros, no nada más es mía, ¿no? Porque también yo misma los empecé a apartar, ¿no? Como que yo les decía, esto es mío porque es mi hija, porque yo la parí, porque a mí me duele, ¿no? Sin tomarlos en cuenta muchas veces para muchas cosas, ¿no? Incluso yo llegué a escuchar llorando a mi hijo, a mi esposo, y me dolía, claro que me dolía, ¿no? Me dolía porque yo decía, están llorando porque yo los insulté, están llorando porque les duele su hermana, porque le duele su hija, y te empiezas a hacer muchas ideas en la cabeza, ¿no? Yo llegó un momento así que yo sentí que me volvía loca y que llegué a pensar, ojalá estuviera sola. Ojalá estuviera sola, porque ¿para qué quiero a mi esposo? ¿Para qué quiero a mi hijo? Pensando que a ellos no les dolía, ¿no? Y después te repito, como yo ya los oía llorando, ¿no? Mi hijo en su recámara, mi esposo en su recámara, o en el baño, o no sé, y luego yo decía, ¿pero por qué lloran? Pues sí, pues es su hermana, pero no creo que le duela como a mí, que soy su mamá. Pues sí, es su papá, pero pues él no la parió, ¿no? Y no te das cuenta de que sí les duele, porque es su hermana con la que convivió, con la que jugó, con la que hizo travesuras, con la que ideó cosas para divertirse, con la que ideó una vida productiva, una vida de hermanos, ¿sí? Una vida de travesuras, de cosas que ideaba los regalos del 10 de mayo, del 14 de febrero, del Día de Reyes, qué vamos a jugar, qué vamos a pedir. El papá también, ¿no? ¿Qué les voy a traer a mis hijos del Día de Reyes? ¿A dónde los voy a llevar para el Día del Niño? Y yo me pongo a pensar todo eso, cómo fui tan cruel en ese aspecto de llegar a decir y pensar, ojalá no tuviera familia, ojalá estuviera sola, ¿no? Y la verdad es que hoy me arrepiento enormemente. Hoy mi misión, aparte de la misión que tengo de llegar a la verdad y la justicia para mi hija asesinada, mi otra misión también muy importante es volver a unir a mi familia.
unirme con mi familia, porque lo más importante es todo lo que tengo en el mundo. Y entonces trato de estar con ellos el más tiempo posible. Siempre que me invitan, por ejemplo, a esta charla o a otras charlas o a ir a apoyar a otra mamá o conocer otras mamás, trato de marcar un poco mi tiempo. Porque ahora, primero son ellos. Y después, quien me invite, quien quiera compartirme su dolor, quien quiera que yo la escuche, quien quiera que yo le platique cómo es mi proceso, cómo ha sido, sí. Pero hoy antepongo a mi hijo y a mi esposo. Porque sí es muy difícil ver que tu familia sufre, pero que tú también le estás haciendo sufrir. Ya no nada más es el dolor de que te mataron a una hija, que te mataron a una hermana, sino el dolor de ver que tu madre no te apapacha como te apapachaba, no te consiente como te consentía, que no puedes estar cerca de tu pareja, porque incluso llega el momento en mí que yo sentía repudio. Yo decía, ¿por qué no lo veo que llore? Yo quería verlo llorar, ¿sí? Entonces, si yo lo veía llorar, entonces yo pensaba que sí le dolía, pero como no lo veía llorar, pues yo decía, no le duele, ¿no? Y no es así, ¿no? Los hombres, lo he aprendido, a los hombres les cuesta mucho más trabajo derramar una lágrima. Pero eso yo no lo entendía. Yo decía, si él no llora, y eso fue desde mi hija mayor que murió hace 20 y tantos años, que yo decía, es que no llora porque no le duele. No, pues no le duele porque pues a él no la parió. Y no, finalmente son sus hijas, ¿sí? Le duelen, pero sí a ellos les cuesta mucho, mucho trabajo derramar una lágrima, ¿no? Y fíjate, Silvia, para nosotros es bien importante que tú te hayas dado cuenta a tiempo, porque hay muchas mamás que no se dan cuenta a tiempo y pierden a su otro hijo. Sí. O a sus otros hijos por enfocarse. Yo no te juzgo porque estoy en tu misma posición, porque sé lo que has sufrido, porque hemos caminado juntas, pero también para nosotros se suspendió la vida. Y sí, para la demás gente o demás personas sigue la vida y para nosotros no está suspendida. Porque yo también hice un comentario la otra vez en mis redes sociales cuando la media hermana de mi hija se casa y yo digo, para ella sigue la vida y para mí está suspendida. Para mí yo no voy a mí me quitaron el derecho de ser abuela, de ver casar a mi hija, a mi única hija, de tener mis nietos, porque me quitaron todo ese derecho. Sí. Y ahora, escuchándote a ti, de ver cómo batallamos hasta con los familiares, sí, es bien importante. Pepe, hablábamos también, en el caso de Silvia, en el caso de su hija, cómo se aprovechan los abogados del dolor de una madre. Como en el caso de ella, y lo veníamos hablando en otros episodios, cómo hay abogados que deben de luchar por la justicia y verdad, porque así nosotros se los pedimos. Mas, sin embargo, ellos ven algo monetario y cuando ven, ni siquiera hacen bien su trabajo, no ven cómo poder realizar un trabajo efectivo y eficaz, buscando la verdad como nosotros la buscamos. En su caso, ¿se voltearon los abogados? No, lo que pasa es que dicen que músico bien pagado toca mal son, ¿no? El error fue confiar plenamente, o sea, como siempre lo he hecho, con la autoridad y con la gente que se me acerca, con los abogados. Primero pago y después te exijo, ¿no? No sabes porque nunca has pasado por esto, ¿sí? Pero pues te lo recomiendan y todo, y tú dices, no, pues este es el bueno, ¿no? Y agarras y pagas, ¿no? Para ellos es muy fácil decir, no, pues sabe que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer más acá. Yo aprendí muchas cosas, repito, no tengo una preparación académica porque no la tengo. Lo que he aprendido, mucho o poco, lo he aprendido a través del camino. Me ha servido, sí me ha servido, pero en el aspecto de los abogados te hablan tanto, te marean tanto, te meten tantas ideas que casi te dicen que en 15 días ya tienes un detenido y procesado y ya sentenciado, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta que no cuando empiezas a pedir informes, por dónde vamos, qué se va a hacer. Yo sabía desde un principio con estos abogados, con este par de abogaduchos, abogánsters, que
que había muchas cosas que de repente no, y yo les decía a ellos, oiga, pero es que primero tenemos que darle la vuelta, porque la carpeta de mi hija está como un homicidio. Y pues no es un homicidio, es un feminicidio. Porque si lo dejamos así, va a pasar igual que cuando es un suicidio, que de mi hija, ¿te acuerdas que dijimos, también me decían que era un suicidio, ¿no? Yo tengo que cambiar ese tema de suicidio, homicidio, a feminicidio. Porque si se queda como homicidio o suicidio, pues ahí ya no van a hacer nada. Repito, en el caso de mi hija no se hizo ningún protocolo, ninguno, ¿sí? Que sí, ¿por qué no había cámaras de vigilancia? Que porque sí, quién sabe qué. Yo llevé a los amigos, compañeros de trabajo de mi hija. Ellos dijeron, hubo violencia. Una compañera de mi hija, ella declara lo que Fernanda le dijo a pocos días, ¿sí? Antes de que la mataran. Cuando fueron a un súper y vieron unos cuchillos y esta tipa le dice a mi hija, mira, Fer. Y mi hija le dice, ¿y para qué queremos cuchillos si en la casa ya tenemos? Es que por si me engañas o me dejas, te mato. Hablamos de un violentómetro. Primero con empujones, manacitos, te jalo el pelo, te empujo. Lo último es hasta que las matan, ¿sí? Y así pasó con Fernanda. Precisamente porque no hay avances, porque la fiscalía, desde un principio, desde los primeros respondientes, nunca aplicaron un protocolo, ¿sí? Hoy mi lucha es por darle la vuelta a esa carpeta de homicidio y fundamentarlo como un feminicidio, porque sí es un feminicidio. Que la autoridad no haya hecho su trabajo no es mi responsabilidad. Yo ya hice lo que podía hacer, ¿sí? Yo ya investigué, yo ya vi, yo ya pagué peritajes, yo ya pagué abogados que me robaron, ya estuve en marcha, ya exigí, ya pedí por las buenas, por las malas, aguanté, repito, que me vomiten la cara, que me vomiten todo el odio en mi cara. Aguanté muchas cosas, muchas humillaciones. Entonces yo creo que ahorita ya a 12 años ya es justo que la autoridad se ponga a hacer el trabajo que le corresponde, pero que actúen conforme a derecho, ¿sí? Porque también, si no encuentran esas pruebas, mi cadena de custodia, pues es un delito grave, ¿sí? Es un delito grave. Yo sé que es un delito grave, repito, no soy abogada, pero he leído, ¿sí? También he leído y trato de informarme para saber por qué no hacen las cosas y qué es lo que, de lo poquito que hicieron, porque hicieron poquitito, de eso poquitito que hicieron mal y por qué lo están haciendo así. Es que entre ellos se protegen, ¿sí? Ahorita tenemos una fiscal aquí en Ciudad de México que fue mi MP en Barrientos. Cuando yo me enteré de eso dije, no, pues pobrecitas de las demás víctimas que están en Ciudad de México. Les van a hacer lo mismo. Esconder pruebas, dar falsa información, tenerme ahí sentada 3, 4 horas acomodando el expediente que era obligación y responsabilidad de ella. Pero no solo eso, Pepe, Bianca. Me ponía a organizar el expediente, que la hoja 1 y que la hoja 2 y que la hoja no sé qué. Y si ella se salía al baño a comer algo, no sé, me dejaba aquí 2 personas que me estaban cuidando como si yo fuera delincuente, ¿no? O sea, todas esas cosas es que es ahora lo que yo me he dado cuenta y tengo muy claro que debo de pedir, ¿sí? Que me den una respuesta por qué me han tratado así. Porque yo ya soy víctima de la injusticia del gobierno, de la injusticia de la Fiscalía General del Estado de México, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo mucho derecho. Yo no quiero dinero, yo no persigo dinero, ni alfombra roja, ni nada de eso. Yo lo que persigo es una verdad y el respeto a la digna memoria de mi hija. Es lo único que yo les pido, yo no les pido más. Que sean responsables y que no me hagan pensar, porque también me obligaron a pensar que el tener una hija lesbiana era una aberración, que era lo peor del mundo. Sí. No, señores. Lo peor del mundo es tener un hijo feminicida, violador, ratero, drogadicto y alcohólico. Eso sí es malo. O tener una hija lesbiana o un hijo gay no tiene nada de malo. Eso lo traen ustedes en su cabecita. Y además, para ustedes es justificable que a una mujer lesbiana la hayan matado. Pero a 12 años ese pensamiento homofóbico no ha cambiado. De parte de ellos no, ni va a cambiar. Ni va a cambiar. Porque cuando yo lo he puesto en la mesa en reuniones,
Ay, doña Silvia, yo tengo amistades de la comunidad. Sí, pero no son sus hijos, son sus amistades, que las vi un ratito y después cada quien se va a su casa. Pero viva con una persona de la comunidad y vas a ver qué clase de ser humano es. Y lo digo por mi hija, ¿eh? Sí, lo hemos visto en Por mi varias. hija, ¿sí? Mi hija ayudó a mucha gente. Mi hija no era una profesionista, era una mujer que tiene una profesión. ¿Qué profesión? Mi hija era maquillista. Y se daba el lujo de aconsejar a otras mujeres para que se vieran guapas, para que se vieran bien. También te lo comenté en el otro podcast, que a mí me regañaba, porque me decía, es que no te arreglas, es que no te maquillas, es que no sé qué, ya no te voy a traer cosas porque tú nunca te maquillas. Me regalaba labiales y todo. Decía yo, hija, me levanto a las 6 de la mañana para irme a trabajar, porque yo tenía una pequeña fondita. Entonces, ¿te imaginas cómo va a maquillar y va a llegar ahí a freír los frijoles y a preparar comidas? Pues no, yo andaba en friega en mi trabajo, me gustaba mucho, pero se enojaba porque decía, es que van a decir, mira esa muchacha que va tan maquilladita y que se ve tan bien, pero su mamá ni se arregla. Siempre anda con su babero, ni se arregla. No, mamá, yo quiero que digan, ay, mire esa señora, la de maquillar su hija porque mira, se ve bien bonita. Y me daba mucha risa, me daba mucha risa. Hoy, la verdad me duele y hoy retomé el ponerme un poquito de rímel, ponerme un poquito de labial, porque mi hija se lo merece, ¿no? Porque si yo no pude hacer nada por defender su vida, hoy defiendo su digna memoria y me doy este gusto para que mi hija se sienta orgullosa de la mamá que tiene. ¿Pero usted cree que pudo haber defendido en vida? No, no creo que lo hubiera podido defender, porque desgraciadamente, y he escuchado a muchas mamás, el mismo tema. Casualmente, todos los casos que yo tengo conocimiento y que me han platicado, todos son lo mismo. Un día antes de las separaciones, al otro día amanecen muertas. Sí. De verdad. Tú has hecho varios podcasts, Pepe. Bianca ha platicado con muchas mamás. ¿Y cierto o no es cierto? Es la misma línea. Un día antes, Fernanda había regresado a casa y ya había dicho, Que ya fue no un iba a 17 de regresar. abril, mamá, yo ya no quiero esa relación, ya no tengo dinero, me trata así, me trata así. Me dijo con su vocecita, me dijo todas las ofensas que le hizo, ¿sí? Todas las majaderías que le hacía, que le quitaba el dinero. Manipuladora. Es que también he escuchado y acabo de escuchar que hay mujeres narcisistas. Sí. Ahora te voy a decir una cosa, era el odio. Para mí también influyó mucho el odio de esta mujer contra mi hija, incluso a nosotros, por la convivencia que ella veía cuando estaba en casa. Porque llegaban y... O sea, lo que más recuerdo y me da muchísimo coraje, no lo voy a negar, es que ya tenía hasta una silla en la mesa, ya tenía su silla. O sea, si íbamos a cenar los cuatro, de repente, cuando empecé a llegar a quedarse, ya había una silla. Y si yo ponía la mesa, yo ponía 5 cubiertos. Se ponía 5 servicios. Vaso, cubiertos, platos, todo. Ella jamás en la vida dijo, recojo mi plato, recojo mi... No, nada, nada. O sea, era un miembro más de la familia. Por eso es que también, si hay narcisistas mujeres también, y es el odio, es el coraje, porque ellas no pudieron. Esta persona nunca pudo ni podrá tener una familia como la familia de Fernanda. Que eso pudiera ser un común denominador en el caso de ustedes dos, lo que las responsables no tenían atrás, que era una familia, alguien que las quería, una mamá. Pues lo que pasa es que en el caso de mi hija, yo por unas investigaciones que hice, es de que pensaron que ella estaba sola, que no estaba unida conmigo. Más sin embargo, ellas nunca vieron que todo, porque quisieron cambiar la investigación. Silvia, ¿tú crees que en unas declaraciones que la investigada dijo que mi hija estaba sola, que yo no me hacía cargo de ella y que estaba completamente sola? Y eso es mentira, porque ella no sabía que desde que mi hija vivía en Europa, en San Sebastián, yo siempre estuve muy unida a mi hija. Y no había día que no habláramos por teléfono. Es más, teníamos en común, yo tuve que hacerme de un teléfono de una marca
para tener llamadas gratuitas y bueno, lo voy a decir, el FaceTime, ¿no? De que podíamos vernos en una cámara y que desafortunadamente en la otra cara de la moneda piensan que uno no las quiere o que las tiene abandonadas. El hecho de que mi hija se haya ido tan joven a estudiar y a vivir a España no quiere decir que uno la abandone. Nosotros las debemos de dejar volar y porque ella necesitaba desarrollarse en lo que ella quería. El común denominador es de que se imaginan que el que ellas tengan, aunque yo fui madre soltera, una familia estable, las abandonamos, no es cierto. Lo que pasa es que yo he escuchado muchas veces incluso comentarios en cuanto al podcast con Pepe que decían, es que Fernanda ni siquiera era lesbiana, porque ¿cómo puede cambiar su preferencia en unos cuantos meses? Esa es una. Otra, yo cuando se dio esto, y lo platiqué también ya con Pepe, y lo he dicho en varias entrevistas, yo tenía que dejar volar a mi hija, yo tenía que dejar que ella experimentara, que ella supiera lo que era ganarse un peso, viajar sola en el metro, que además no le gustaba, tomar sus propias decisiones de si salgo al cine o salgo a tomar la copa, ¿sí? Es dejarlas volar, pero no deshacerte de ellas, porque el deshacerte de tus hijas o de tus hijos es como si te estorbaran. A mí no me estorbaron nunca. A mí nunca me han estorbado. Yo lo he dicho muchas veces también, yo no visualicé a mis hijos casados con sus bebés, no, yo los visualizaba con un trabajo estable, siendo productivos, alcanzando sus proyectos, apoyando a quien pudieran y quisieran apoyar, siendo felices. Y además, con una vida libre de violencia, encontrarse una pareja con la que se pudieran entender. Digo, tampoco un mundo color de rosa, porque sabemos que en todas las relaciones hay siempre claroscuro, ¿sí? Pero yo los veía, yo así los visualizaba, ¿sí? Con una vida tranquila, una vida de trabajo, una vida de experimentar. Ya vi esto, ahora quiero ver esto, voy a probar aquello, voy a estudiar otra cosa. Digo, no quise hacer una carrera universitaria, pero hay profesiones que también te dan de comer, ¿sí? Sí. Que te dan para vivir. Entonces, así los visualizaba. La envidia es, yo veo que tú tienes, que tú viajas, que tu familia te apapacha, que tu familia te consiente. Y yo no lo tengo. Esta tipa sabía, porque Fernanda se lo platicó, estoy segura. ¿Sabes qué? Pues llego a la casa, mi mamá me quita los zapatos, me lava los pies, me corta las uñas, me lava la ropa, me plancha la ropa, pero también me llama la atención cuando traigo desecho un dobladillo, mis zapatos están sucios porque así era yo con ella, ¿sí? Otra cosa muy importante, que yo llegara acompañado o llegara sola, para mí, cálmense porque ya llegó Fernanda y se va a sentar a cenar con nosotros, porque esas eran nuestras cenas. Nosotros no nos podíamos ver todo el día, pero en la noche era cena de familia, cosa que muchas mujeres y muchos hombres no lo tienen. ¿Sí? Uh-huh. Y eso es cuando despiertas la envidia de la gente. Tú date cuenta, si tú traes un reloj un poquito mejor que al de un amigo tuyo, o de un conocido, no le llames amigo, de un conocido, se te queda viendo en el reloj y le empieza a dar envidia. Incluso en la mirada se refleja que te tiene envidia, ¿sí? Y es lo que esta tipa vio de mi hija, que no estaba sola, que Bianca no estaba sola y que muchas mujeres no están solas. Otra cosa, la misma línea, un día antes, cuando deciden dejar las relaciones, irse por el camino que quieren llevar de su vida, de recuperar sus proyectos, su vida, su familia, aparecen muertas, aparecen asesinadas. Entonces es un común denominador que las fiscalías y la gente especializada en trabajar todo este tipo de casos y de estudiar, porque hay doctores en la materia, hay maestros en la materia, deberían de ver por dónde, por qué se da, ¿sí? Y también, hablando de las familias tapaderas, ¿sí? Muchas familias. Decir, señoras, señores, pongan atención, porque también tienen hijas y también tienen hijos. Y ahorita la violencia ya es niñas, niños y adolescentes. Ya no importa, bueno, hasta personas de mi edad. El caso de la señora Melesia, una persona ya de la tercera edad. ¿Qué sucedió con ella?
pues también a la señora la asesinaron. Y ya hay 2 en reclusión, pero siguen un proceso. Y es una persona de la tercera edad, por eso a mí luego también digo, yo todavía no la libro, ¿no? No, porque todos estamos expuestos. Y es que te digo, la envidia se da en muchas cosas, ¿sí? La gente no sabe cuánto te costó, ni cuánto sufriste por... Yo soy amante de las bolsas, hasta de las de mandado, ¿no? Porque me doy el lujo de comprarme una bolsa para el mandado, pero que a mí me guste, ¿no? Y entonces cuando logro comprarme una bolsa así, yo me doy cuenta que luego estoy con ciertas personas así como que se quedan viendo, ¿no? O los zapatos y eso. Y mi hija se daba cuenta, ¿no? Fernanda era tan noble que ella cobraba y le decía yo, pues cómprate unos zapatos, cómprate un vestido, una blusa para tu trabajo. No. Tuviste una bolsa en tal lado, ¿verdad? ¿Te gustó? Ay, sí, pero cuesta mucho dinero. ¿Y yo para qué la quiero? Ni modo que me la lleve al mercado. ¿A dónde la voy a lucir? Me la compraba. Sí. O sea, tú te imaginas, por eso es lo que yo digo, porque esa gente que tiene especialidad, que tiene maestrías, doctorados, que tienen tanto conocimiento y que se jactan y lo dicen públicamente, ¿no? ¿Qué quieren? Es que tengo una maestría en quién sabe qué, en derechos humanos, doctor. y soy no sé qué. Y no saben cómo describir a un narcisista y no saben por qué se dan todos estos casos cuando nosotras como mamás nos damos cuenta que es envidia, y que no están locos ni locas, son cobardes, porque saben cómo dominar a una mujer o a un hombre. Ahora, tengo que señalar algo, y perdón de interrumpirte, pero en el caso de Silvia es la viva muestra de una mujer que no es abogada, mas sin embargo estoy segura que sabe más que un abogado que está litigando. ¿Por qué? Porque la misma experiencia de 12 años, estar incorporando, porque ella incorporó la carpeta de su hija, estar haciendo el trabajo que otros debieron de haber hecho. Ella pagó peritajes y cuando tú pagas un peritaje te explican. Y muchas veces, en tu caso, ¿cuántas veces tú tuviste que explicarle a una fiscal, a la otra fiscal, el peritaje que tú pagaste? Porque no lo entendían y no sabían descifrarlo. Es algo que las personas que se nos acercan nos dicen, ay, ¿cómo es posible? No, es que nos volvemos expertas. Es que mira, a la fecha siguen diciendo, es que los peritajes y no sé qué, apenas el año pasado otra vez. Y ya les dije, no vamos a discutir si ustedes o yo tengo la razón. Póngame una prueba científica en el escritorio, aquí póngamelo, pero ya con una prueba científica. Ponen sus peritos y yo traigo los míos. Y entre peritos, ahí van a tener su discusión, ahí van a polemizar, ahí van a decir esto sí y esto sí. El último peritaje que me hizo un excelente perito, que es maestro en ciencias forenses en Puebla, nada más con entregarle las fotos de mi hija, de algunas fotos del cuerpo y así, me dijo, a ver señora, ¿cuántos kilos pesaba su hija? Le dije, pues, mi hija era gordita, pesaba como 100 kilos cuando se la llevaron a vivir al Estado de México. Pero ya cuando regresó a casa ese 17 de abril, mi hija ya pesaba unos 80, porque incluso las blusas, pues se las ponía ya abiertas porque no le cerraban de lo gordita. Cuando yo vuelvo a ver a mi hija ese 17 de abril, ya traía su blusa muy cerradita, ¿no? Ya se veía delgada. Bueno, empezando porque su hija no tenía una obesidad mórbida, como para que al colgarse se le fracturara el cartílago cricoides, además de las astas del cuello. Uh-huh. Eso es por una presión fuerte, ¿sí? Y me empezó a explicar bastantes cosas y es cuando yo digo, perdón por lo que voy a decir, pero sí dije, cabrón, entonces mi hija medía 1,69, 1,70 y se cuelga de 1,75. 5 centímetros, como así, ¿no? Eso no era suficiente para que ella, aunque no tuviera la obesidad mórbida, se le hubiera fracturado el cartílago. No lo quieren entender. No lo quieren entender. Es lo que hemos estado platicando, que es querer hacer pasar los feminicidios como suicidios. La mayoría los pasan como suicidios, porque es lo más fácil para el agresor hacerlo y acomodar la escena.
Por eso doña Silvia lo dice muy claro. O sea, ¿dónde está la cadena de custodia? Desde ahí también. No, y es que fíjate, Pepe, fíjate, Bianca, que también, o sea, al paso y viendo cosas con peritos y con otra gente, incluso con mismos policías, ¿eh? No, es que, mire, la versión no es un peritaje, señora. A ver, a Fernanda la desvivieron, la mataron aquí. ¿Qué hicieron para aparentar? Pues la cargaron. Evidentemente una sola persona no carga a una persona del peso de su hija. Cuando la pareja es una persona de menos estatura, de menos peso. Ahí son dos. Por eso yo siempre señalo a dos. Siempre lo he dicho. Ahí son dos. La matan en la cama y de ahí se la llevan a acomodarla en la ventana. ¿Cómo puede ser posible que Fernanda esté en esa posición tan acomodada, con las piernas de lado y así, con su cabello? Porque mi hija tenía el cabello largo. Y la distancia de la cama no es mucha. Yo creo que es a la cosa esta que tienen los envases. Entonces, son cosas que te hacen dudar, pero también al paso del tiempo ya no lo dudas, lo confirmas, ¿sí? Porque empiezas a hacer tus mediciones y dices, no puede ser. ¿Y por qué? No, pues ¿cómo? A mí lo que me dejó muy sorprendida es ese peritaje de Puebla. Porque como el peso de una persona puede ser tan importante, ¿no? Y también con el cinturón. Y con el cinturón, porque además lo del cuello de mi hija, dicen, es que en un colgado, en un sitio porque me colgué, porque se colgó la persona, es horizontal, oblicuo hacia arriba. Perfecto. Enséñenme las señas de aquí. Porque si con el cinturón de lona, pues aquí se tuvo que lastimar, se tuvo que irritar, cortar, raspar. No lo hay. Porque cuando estás colgada, el cuerpo se empieza a mover. Claro. Y empieza a hacer. Pero además, de un lado tienen 5 centímetros y del otro 3. Ese cinturón, y no me lo van a quitar de la cabeza, ese cinturón lo vi tantas veces puesto en Fernanda que no se me olvida. Porque Fernanda siempre andaba de pantalón de mezclilla y era el cinturón que le gustaba. Porque, repito, mi hija era gordita, entonces no encontraba cinturones de piel o de otro material para ajustarse. Este era cómodo para ella, porque se podía hacer largo o chiquito por las argollas, ¿sí? Y era un cinturón de 5 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, como empiezas tú también, pero como no te puedes quedar así nada más, yo empiezo a buscar en peritajes y en información de otros peritos que luego hasta me decían, ¿y a poco le entiendes? Pues no le entiendo, pero lo leo las veces que sea necesario, ¿no? Y te das cuenta, te empiezan a descubrir tantas cosas sin querer también otras mamás, sí, porque esa es la verdad. Cuando tú empiezas a platicar, sí. Te empiezan a decir, ay, sí, oiga, ¿y por qué esto? ¿Verdad que así? No, pues sí, es que así es. Siempre que platicamos con otras mamás, siempre sale algo muy positivo. Porque ellas tienen algo que contarte, tú tienes algo que contar. Es que aprendes, ¿no? Aprendes. Por ejemplo, yo escuchaba mucho también en un principio cuando todo esto, yo no las escuchaba por morbo, yo las escuchaba porque yo quería saber cómo había sido la muerte de sus hijas, pero yo no quería aplicar el morbo, o sea, no, a mí me interesaba más qué le pasó, por qué lo vio, cómo se dio cuenta, qué descubrió, qué tipo de personaje estaba con la joven, ¿sí? Y empiezas también tú a sacar conclusiones, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta. Te digo, yo estoy muy sorprendida con ese último peritaje que fue el año pasado con este perito de Puebla. Mis respetos porque me descubrió tantas cosas. Porque incluso, fíjate, estábamos ese día platicando en una cafetería y sacó el celular y ahí yo vi que saca el celular y pone lo de calculadora, ¿no? Y dije, ¿va a ser la cuenta para pagar o qué? No, dice, ¿cuántos hijos? ¿Cómo cuántos kilos pesaba su hija? Le dije, pues como unos 80, a ver. Ya marcó 80, no sé qué tanto. Y me dice, no,
Su hija no tenía obesidad mórbida. Esos 5 centímetros no eran para que su hija se fracturara el cartílago, ni se lastimara 2 astas. ¿Y este proceso cómo ha cambiado El rumbo. el rumbo? Es que no ha cambiado, Pepe, no ha cambiado, Bianca, porque no lo quieren aceptar. Ellos quieren pagar otro peritaje de terceros en discordia. Pero en mi carpeta ya hay 3 peritajes, mira. El de la fiscalía. No más, que también lo mandaron con la federal. El que yo llevé y otro que hizo el primer colectivo con el que estuve, que lo voy a decir y pues ni modo. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que fue el que me robó 4 años de mi tiempo sin hacer nada. Ellos hicieron un peritaje cuando la exhumación de mi hija en 2017, que es el doctor José Nájera. Es guatemalteco. Él vino a la exhumación, él hizo un peritaje. Uh-huh. Pero ni él, ni en ese momento los peritos de fiscalía pudieron determinar suicidio, feminicidio. ¿Por qué? Porque la misma fiscalía no entregó toda la información para que se pudiera concluir. Entonces quedó abierto. Meto yo mis peritajes y ahí dice, todo esto da para un feminicidio. Incluso los peritos míos me dijeron, pida que se presenten los peritos de ellos y nosotros. Y podemos hacer una mesa de trabajo para empezar a deslindar cosas que no porque nos nosotros sirven. ellos nos tienen que preguntar y nosotros les tenemos que preguntar. Eso es un proceso. Pero si no los llevan y no nos llevan, pues usted se va a quedar igual, ¿y cierto? Ahora, ¿tú crees, como también muchas mamás lo decimos y lo acabamos de escuchar, si ya te acabaste tu dinero, ya no tienes dinero, ¿de dónde vas a pagar otros peritajes? ¿De dónde vas a pagar otro abogado? Entonces te dedicas a buscar abogados pro bono, pero que también cuestan, Pepe, Bianca, todavía Sí. cuestan. Porque, ok, te van a cobrar tu proceso hasta que se concluya y hay una sentencia y X. Esto puede tardar, en mi caso, pues si ya me tardé 12, que me tarde otros 12. Bueno, los estás necesitando para esto, para que vayan a ver al Ministerio Público, al fiscal o X, págales por lo menos su día. Y está bien, porque nadie regala su trabajo. Bueno, los de la fiscalía les regalan el sueldo, ¿no? El trabajo ellos no lo regalan tan fácil, ¿no? A ellos les costó 6 años de escuelas y otros años de maestrías y doctorados. Entonces, por eso cobran caro, ¿no? Por eso tienen derecho a sus días de vacaciones, días económicos, enfermedades, incapacidades y todo, ¿no? Y las víctimas, pues que chinguen a su madre, ¿no? Que se aguanten hasta que venga, pues qué. Si ya le mataron a la hija, pues otro añito más. Bueno, pero voy a esto. Que de dónde sacas tu dinero para pagar un sueldo de un abogado. Hay muy buenos abogados en el aspecto sororo, empático, de que de veras te quieren ayudar, pero también debes de estar consciente que ellos también comen y que ellos también tienen una familia, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de mi familia, en el caso mío, mi esposo tiene una pensión del Seguro Social. Yo no tengo pensión, ¿sí? Y Mi hijo tiene su vida. Y tuviste que dejar tu negocio. Tuve que dejar mi trabajo. Bueno, yo lo cerré antes de que pasara lo de Fernanda, pero yo entré a trabajar a una compañía de limpieza de oficinas, que cuando yo le dije a Fernanda que ya tenía trabajo, y me dice, ¿y de qué, mamá? Ella se imaginaba, por mucho, porque a mí siempre me dijeron mis hijos, no, mamá, es que lo tuyo es la fritanga, o sea, vender sopes, pambazos, quesadillas, y me gusta y no me da vergüenza, porque si de eso me tengo que ganar la vida, me la gano. Pero primero justicia para mi hija. Digo, no, hija, pues es que entré a una empresa que se llama Limpieza Inmobiliaria. Mamá, aunque se oiga elegante, no te imagino con tu cubeta y tu trapeador. Le digo, pero me pagan y me buscan. Bueno, dice que al otro día se va a trabajar, todavía ve con nosotros, se va a trabajar y le platica a la señora de la limpieza de ahí de la tienda de mi hija. Bueno, van a trabajar. Teresita, no me acuerdo, se llama igual que su abuela paterna. Teresita, mi mamá ya tiene trabajo, ya está trabajando. Ay, qué bueno, niña. Ya es una señora ya grande. Dice, ¿y en qué trabaja? Ay, dice, como usted.
Ay, no te creo. Sí, dice, mi mamá anda lavando baños. Dice, no le basta con lavar los de la casa. Pero como Fernanda también era sarcástica, pues le lo empezó a vacilar a la señora, ¿no? Tuve que dejar también ese trabajo. Y actualmente entonces, ¿Cómo cómo le pago? sobrevivo? Sí. ¿O cómo le pago al peritaje? Pues no te deshaces de tus cosas. Te deshaces de tus cosas. Si tienes un anillito que te regaló tu marido, si tienes un recuerdo del nacimiento de tus hijos. Ay, Pepe. Yo sí te puedo decir que a ti, Bianca, también. Cada nacimiento de mis hijos era un regalo muy especial y los guardaba con mucho cariño. Y te deshaces de esas cosas tan especiales. Incluso medallitas de bautismo, de confirmación, regalos de mis hijos, de sus padrinos. Te deshaces porque no tienes, porque o pagas el transporte para ir y venir, La gasolina de los abogados. o comes, o llevas alimento a tu casa. Yo puedo decirles en su cara que tuvimos mucho apoyo y lo sigo teniendo por parte de la familia, tanto de mi esposo como de la mía. Sí. El que no nos llevaba despensa, nos llevaba comida o nos decía, a ver, ya, fuera el drama, vámonos a comer. Pues cuál comer, ¿no? Pero decías, bueno, oye, es que fíjate que tengo, ¿a dónde vas a ir? Pues es que tengo que ir a... Ni me preguntaban, ¿traes para pasajes ni nada? A verte. A mi esposo se le caía la cara de vergüenza y a mí de dolor porque nunca piensas llegar a ese extremo, ¿sí? O sea, dices, perdón, no tengo una vida de lujos ni de, uy, no, me compro ropa cada 6 meses o me voy a comer el fin de semana a donde me gusta, pero tenemos una vida tranquila de donde siempre había un plato de comida en la mesa. Quizás una vez al mes era una comida especial para nosotros, ¿no? Por ejemplo, Fernanda, las verdolagas con espinazo, su platillo favorito. Ay, bien rico. Mi hija, la grande Cintia, tortas de pollo en salsa verde. Vicente, hamburguesas, ¿no? Pero preparadas por mí. De mi esposo, las enchiladas, esas potosinas de chile guajillo. No se las podía hacer todos los días por el trabajo, por lo que quieras. Pero el día que un domingo que comíamos así rico, lo que nos gustaba, pues eran las cosas que se preparaban. Y te lo comenté también la otra vez, no nos veíamos todo el día, pero en la noche era cenar juntos, eso era de rigor. Y el que no llegaba a cenar, pamba, ¿no? Se la aplicábamos entre broma y broma. Porque cuando cobraba tenía que invitarla a cenar en la calle. Ah, bueno, muy bueno. Pero esas son también las cosas en convivencia que esta mujer veía, la persona que mató a mi hija, ¿sí? Que nunca se le reprimió a mi hija, nunca se le dijo, es que si no compras el pan para cenar, no cenas, ¿no? ¿Sabes qué, hija? Aquí hay pan, hay leche, hay café, ahorita voy a hacer de cenar unos frijoles refritos con un huevo revuelto para todos. Y pues no hacía uno, hacía una charolita y decía, ay, que cada quien, ¿no? Era la convivencia, es el aunque sea un té de limón con un pan bolillo, pero te lo comparto porque eres mi hija. Y lo que es mío es tuyo, porque eres mi hija, porque te veo, porque te quiero, porque no estás sola, ¿sí? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el común denominador del 99.9% de las mujeres asesinadas en México? Que un día antes de decir ya no más, aparecen muertas. Y hoy a 12 años ya retomó esta convivencia familiar. ¿Estoy en eso? Ay, Pepe. Estoy en eso porque mi hijo necesita mucho apoyo. Mucho apoyo porque cuando pasó lo de Fernanda, cuando me mataron a Fernanda, él tiene una muy buena relación, pero la tuvo que dejar ir. Porque él dijo, no me puedo casar, no me puedo ir de aquí, porque no los puedo dejar solos. Entonces se ha dedicado a nosotros, pero también eso me mortifica, me duele, porque pues algún día me tengo que morir. Y también mi esposo, y a mí me mortifica mucho él siquiera pensar que mi hijo se va a quedar solo. Solo sin sus papás, porque sé que la familia, pues sí lo va a apoyar, pero siempre te
siempre tienes esa inquietud porque no es lo mismo estar en tu casa, en tu espacio, a tener que compartir un espacio, por muy familia que seas, ¿no? Eso a mí me ha costado mucho. Sin embargo, de un tiempo para acá, no sé, 2 años para acá o un poquito menos o más, he tratado otra vez de buscar a mi hijo, de buscarnos, ¿no? Más bien de buscarnos, no de yo buscarlos a ellos y ellos a mí, sino buscarnos, hacer una convivencia más familiar, ¿no? Pues vamos a sentarnos ahora, si no tengo nada que hacer en la calle, que son pocos los días, porque hasta los fines de semana, si no tengo nada que hacer en las tardes, y no me da pena, no me vayan a criticar. Comemos y así se queda la mesa, con todos los platos. Ay, no importa. Y me siento en el sillón con mi esposo, así los dos, mi hijo en otro allá, si no tiene trabajo, si tiene trabajo, nada más como me dice, ya me voy. Él me dice de una forma muy peculiar, pero no la puedo decir porque me da pena. Ya me voy, gracias, ma. Ándale, hijo, que Dios te acompañe, ¿no? Que te apuras. Porque voy a hacer de cenar molletes, porque voy a hacer de cenar no sé qué, ¿no? Sí, ya me voy. Y me quedo sentada con mi esposo y él está viendo, pues no sé, sus películas esas de chinos o de esos de karate. Y según yo estoy viendo la televisión y de repente ya me quedé dormida y nada más me despierta el sonido del teléfono, ¿no? Un mensaje, una llamada. Me duermo, no sé, 1 hora, hora y media, porque la verdad sí ya me canso, ya tengo 70 años, los acabo de cumplir. Y ya me levanté y digo, ay, los trastes y la cocina y empiezo, estoy lavando trastes y está mi esposo aquí, ¿no? Te paso los demás trastes y tú acarrea los trastes, yo los lavo y los pongo acá. Cuando ya recogimos, ya sacamos trastes y todo, nos sentamos, un cafecito, sí, ay, pero con un cigarrito. Empezamos a platicar, ¿no? Pero ya a platicar cosas, pues ya no de mis hijos, de mis hijas, sino cosas de nosotros, ¿no? De que, híjole, ¿tú te imaginabas que a nuestra edad íbamos a estar juntos? ¿Cuántos años tenemos de casados, no? Y cosas así, y ya de repente, obligadamente sale la plática de las hijas, ¿no? Y del hijo. Y de repente se corta ya cuando se empieza a ganar el sentimiento y empezamos. ¿Y qué vamos a hacer de cenar? Ay, pues no sé, déjame ver. Pues hay salchichas y eso. Y eso como que siento, y nos ha funcionado, que nos empezamos a juntar otra vez, ¿no? Porque, por ejemplo, Vicente es amante de los molletes de cena. Mi esposo de las tortas de salchicha. Y yo lo que sea, porque yo no tengo una cosa así que diga, no, yo como esto, no. Ya preparó la cena, le hablamos a mi hijo, y ya cenamos todos juntos y a las 11 de la noche ya cada quien, ¿no? Al otro día lo mismo, ¿no? Nos levantamos y ¿qué hago de desayunar? Pues cosas así. Pero esos pequeños, para mí esos son pequeños, grandes detalles que me están volviendo a unirme con mi familia, ¿no? Y que sepan que pues no estamos solos, ¿no? Ni yo como mamá, ni mi esposo como el papá, ni mi hijo como hermano, ¿no? Porque además siempre van a estar presentes mis hijas, ¿no? En el sentimiento, en las cosas que vemos por todos lados, porque todas tienen un recuerdo muy bonito de mis hijas, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a unirnos porque aparte, por el trabajo de mi hijo, pues sabe hacer cosas en la computadora y eso. No le gusta hacer cosas de sus hermanas porque dice a mí pídeme lo que quieras, pero no me pidas que haga cosas de mis hermanas porque, ¿por qué no, mamá? Yo sé que porque le duele, ¿no? Pero no lo dice. Pero me hace dibujos a mí de mi persona porque yo en casa siempre ando con esas batitas como pintor que tienen como una paleta de colores. Ok, sí. Yo siempre ando con esas en mi casa porque de este lado traigo los cigarros, de este las llaves y ya ando caminando haciendo qué hacer, lavando trastes y me hace ese tipo de dibujos para mí. Y ya me dice, mira, o luego me pone porque le digo, mira, espero que todavía viva, pero si vivo y puedo poner un negocio, dice, ¿qué negocio pondrías? Le dije, pues el de las fritangas, una fonda, es lo mío. Y me hace así como una fondita y a mí despachando, ¿no? Moviendo cazuelas o eso, ¿no? Y son también los momentos en que no te pierdes el respeto porque tu hijo te haga un dibujo así. A mí no. A mí no siento que me falte el respeto. Al contrario, nos reímos, ¿no? Y decimos, ay, sí. Si al fin que siempre andas así. Si tienes tus batitas de todos colores, o sea, son cosas que siempre fuimos así con mis hijos, ¿no?
repito, perdón, llegó el tiempo en que sí nos alejamos porque yo me iba, pero ahorita volvemos a retomar todas esas etapas de burlarnos nosotros de nosotros mismos, no de la otra gente, de nosotros, ¿no? De la forma de vestirnos, de la forma de caminar, de que si estábamos gorditas o no gorditas, o de chistes, de hacernos bromas, pero con respeto, ¿no? Porque también se vale que de repente te puedas reír con tu familia, que de repente puedas disfrutar un momento de risas con tu familia, porque de eso se trata cuando estás volviendo a unir a tu familia. Si tú la desuniste, tú tienes que volverla a unir. Es muy importante, ¿no? Yo respeto mucho a las mujeres autónomas. Para mí no son mujeres divorciadas ni madres solteras. Para mí son madres autónomas y eso lo acabo de aprender hace, ¿qué? 4 años, cuando conozco mamás que son luchonas, que son trabajadoras, que se empoderan, ¿no? Que se han empoderado para bien, ¿no? Para sacar a sus hijos adelante, y que no le tienen miedo a la vida, ¿no? Porque además, todo ese amor que tienen lo vuelcan sobre los hijos, ¿no? Y porque están demostrándose a ellas mismas, no al mundo ni a la sociedad hipócrita, que son mujeres empoderadas y que saben qué es ser una mujer empoderada. Una mujer empoderada no es la que llega mentando madres a donde llegue e insultando a la gente. Una mujer empoderada es la que llega a cualquier oficina de gobierno o a su sitio de trabajo y habla con voz firme y segura de lo que quiere y de lo que pide. Exacto. Ese es el empoderamiento. No es llegar a mentar madres a cualquiera, ¿no? Eso no. Eso es vulgaridad. ¿Y qué les recomendaría a las víctimas colaterales para retomar la familia? Eso, que busquen los momentos, ¿no? Que se acuerden de esos momentos cuando tenían una buena convivencia, ¿sí? Que se inviten, aunque sea una paleta. Si no hay dinero, no hay necesidad de comprar un chocolate. Cósanse una olla de frijoles, prepárenselo, hagan unas tostadas, inviten a cenar, siéntense a cenar todos y platiquen. Ya no platiquen de la muerte de sus hijas o de sus hijos. Platiquen de esas convivencias que tenían. Hagan la lucha por juntarse. Hagan la lucha por reunirse, por sentarse en un espacio que les acomode y ver una película o un programa. O ahora hay muchas cosas en YouTube que también sirven de mucho, que te distraen. Que de vean Pepe bromas, Misterio. que vean Pepe Misterio, que nos vean a nosotras, también para que vean que no son los únicos que sufren, pero que podemos dar un mensaje. El mensaje que se da también es como medida de prevención. Yo platico lo que vivió mi hija y lo que viví yo y lo que estoy viviendo, que lo estoy procesando, para que por favor tengan en cuenta que hay muchas señales que no vemos, pero debemos de meternos un poquito más a la vida de las hijas y de los hijos, ¿no? Porque yo lo comentaba hace rato. De todos los comentarios en las entrevistas o podcasts que he hecho con Pepe y con otras personas, del 100% de comentarios, pues para mí 99% son buenos. Y los que no, pues los volé, ¿no? Lo único que les digo, pues qué triste que sus recomendaciones, sugerencias, pues llegaron tarde, ¿no? Hubiera sido bueno que me las dieran antes. Pero yo sí les recomiendo, no les recomiendo, porque no soy nadie. Pero yo sí les pediría que a cualquier seña, cualquier cosa que no les cheque, que no se queden calladas. Que aunque se enojen los hijos, que les insistamos un poco. Sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Sabemos cómo acercarnos, buscarles ese ladito, porque son nuestros hijos. No los podemos dejar solos, ¿no? Porque no es que los hayamos soltado a la vida así como así, no. Quisimos que experimentaran, que vivieran su experiencia. Desgraciadamente a muchas nos fue mal, pero a muchas les va bien. Oiga, ¿ya ha encontrado una nueva familia en su nuevo colectivo? Sí, sí. Sí, desde la mamá que es muy regañona y muy explosiva, hasta la mamá que es muy desmadre. Mm. Y la otra mamá que
que hay que enseñarle muchas cosas. No somos muchas, pero sí somos muy entronas, ¿no? ¿Cómo se llama? Mamás detrás del dolor, ¿sí? Y nos llevamos bien. Cuando hay alguna diferencia, tratamos de platicarla y decir, ¿sabes qué? No, mira, vamos a hacerlo así. Si no funciona, nos vamos por acá. Y mira que esto, y mira que aquello. Y si va cada una tiene una tarea, ¿sí? Por ejemplo, yo que vivo aquí en Ciudad de México, todas las demás viven en el Estado de México. Entonces, como yo vivo en el Estado de México y tienen la idea que aquí es menos caro que allá, pero es igual, ya me dicen, ay, pues ahora para la marcha, ve a conseguir las bombas de humo, ¿no? No, pues sí. Que vete a hacer la lona, ¿no? Y que el diseño. Ah, pues sí. Entonces yo me encargo de eso. De algunas otras cosas se encarga otra compañera y así cada una, ¿no? Entonces ahorita sí, nosotros te comentaba, queremos hacer una plática así como de ya no hablar tanto de la muerte de nuestras hijas para ya no violentarnos tanto ese sentimiento, sacarnos tanto ese sentimiento, sino como lo comentábamos hace un rato, cómo volver a unir a la familia. Puedas tener pareja o no, más hijos, pero pues tienes hermanas, hermanos, parientes, y volver a unirse, ¿no? Porque es bonito, porque no sabes en qué momento necesites, no cosas materiales, sino cosas morales, ¿no? De sentimiento, del abrazo. Entonces es lo que queremos hacer, platicar ya más bien cómo hemos podido llevar este proceso con tantos años y todavía así reírnos, ¿no? Darnos un abrazo y platicarnos. Nosotros la semana pasada nos dimos un día de pinta y nos fuimos a la villa, ¿no? Y nos fue bien. ¿A la villa? A la villa de ¿Qué? Guadalupe. Ah. No más. Así de que dijimos, ya no vamos a la villa, así nos vamos a las 11. Entonces fuimos a la villa. Hicimos cosas, a mí me regalaron una servilleta muy bonita. Ahorita les enseño la foto. Platicamos, rezamos, yo entregué mi dolor a Dios, a la Virgen de Guadalupe. Soy mujer de fe antes que nada. Entregué mi dolor a la Virgen, platiqué con Dios ya más de cerca, prendimos veladora, caminamos un rato, nos fuimos a comer. No nos fue bien en la comida, pero fuimos a comer. Pero también son esas cosas que nos han acercado a nosotras, que nos ha ayudado también a entendernos, porque de repente sí, debo admitir, de repente explotamos, ¿no? Por cualquier cosita. Pero es que todavía no aprendemos a manejar ese dolor, pero delante de otras personas. Lo sabemos manejar para nosotras, pero no lo sabemos manejar delante de otra persona cuando nos dicen algo que no nos gusta, ¿no? Y nos falta aprender a manejar eso, ¿no? De si tú me dices algo, tengo que respetar, ¿no? ¿Y aceptan más señoras? Nosotras sí. Sí, nada más que sí necesitamos, bueno, primero quisiéramos que esto ya no creciera, ¿no? Que ya no creciera, que ya no hubiera mañana, primero Dios, que nos despertemos, la primera noticia que veamos se encontró otra mujer asesinada. Bueno, como dicen los periódicos y el gobierno, otra mujer que perdió la vida. Pues si la perdió, ayúdenle a encontrarla, ¿no? A las cosas hay que hablarles como son. Pero en caso de que hubiera, pues sí estamos dispuestas, porque yo no sé mucho, lo poco que he aprendido, lo he aprendido en el camino, con otras mamás que me han ayudado, que me han enseñado, pero empezando porque podemos enseñarles a cómo empezar a pedir, cómo pedir una carpeta de investigación, cómo pedir tus copias, a quién te debes de acercar, cómo debes de hacer tus peticiones, a quién te debes de acercar, qué tipo de ayuda necesitas. Incluso nos hacemos contención entre nosotras, ¿no? Porque nos platicamos, no es que fíjate que hoy se me quemaron los frijoles y mi esposo se enojó y pues no le hagas caso, compra más frijoles y los pones a cocer y ya, no pasa nada. No, pero es que, no llores, no te preocupes. Si no alcanzas a cocer frijoles, compra hechos. Y ya mañana pones, o sea, ese tipo de contención que parece muy simple, pero que también la necesitas, ¿no? Desde el hecho de encontrarte otra mamá que entiende lo que estás pasando, pero que no te juzga ni te señala, que al contrario, te abraza, ¿no? Y sientes ese abrazo que te da fuerza, que no te sientes sola, que sabes que cuentas con alguien, ¿no? O sea, eso es importante.
Y sí nos gustaría, te repito, ahorita pues sí somos poquitas, somos 4 o 5, ¿no? Teníamos una mamá que tenía un desaparecido, gracias a Dios ya lo encontró y lo encontró bien, ¿no? Que eso es lo más importante. Tenemos otra mamá que tiene una hija desaparecida, me parece que tiene 8 años, acaba de cumplir 8 años desaparecida la muchachita. Y también está la señora en la lucha, está con nosotras y pues te digo, o sea, buscamos la forma de... No es puro feminicidio. No, en este caso, nos unimos también, nos conocimos por medio de otra persona y decidimos emprender nuestro camino ya independientes y lo que siempre decimos entre nosotras, no me digas mentiras y sí te acepto, ¿no? No me digas mentiras y cuando sientas algo, pues dilo de frente, vamos a platicar las cosas, pero pues vamos a tratar también de ayudarnos unas a otras, ¿no? Y si tú sabes algo, compártemelo para así aprender todas al mismo tiempo, ¿no? Y eso también es empoderarte. ¿Y ya tienen redes sociales? Ahorita no. Yo después te mando un mensajito y te digo, porque ahorita pues nada más nos llamamos así y eso porque tuvimos una reunión y dijeron, bueno, ¿y entonces cómo se llaman? No, pues es que no tenemos nombre, no es que necesitamos un nombre para pasarlas a una cita en gobernación. Exacto. Ah, pues ¿cómo nos llamamos? Mamás detrás del dolor y así se quedó, ¿no? Pero a lo mejor se queda ese mismo, pero pues sí tenemos que hacer una red social y todo eso para empezar a hacer lo que te decía, ¿no? Y porque queremos hacer cositas así ya entre nosotras de platicar de muchas cosas, pero ya del dolor, ¿no? De cómo has pasado tantos años, cómo sobrevives, ¿no? A este dolor que nunca te va a dejar en paz, ¿no? Unir a la familia, ver por los niños víctimas, ¿no? Los huérfanos por feminicidio, que no se sientan solas, ¿no? Que sientan el abrazo, que nadie es más importante o menos importante, que todas finalmente somos iguales, todas tenemos el mismo dolor y que pues tenemos que seguir juntas, ¿no? Porque ya está visto, dicho y verificado que el gobierno, mientras más separadas estemos, para ellos es mejor. Exacto. Todo lo que queremos es que el gobierno escuche que esto es peor que la pandemia del COVID o que cualquier otra, ¿no? Sí. Y que si estamos es que resistimos, ¿no? Todos los embates, todas las mentiras, pero que llega un momento en que estamos tan empoderadas y tenemos tanto conocimiento que les podemos debatir sus mentiras, ¿no? Y bien, ¿no? Con verdades. ¿Qué aprendimos hoy? Muchísimo. Yo creo que Silvia es una gran mujer y lo que hemos aprendido es de que no darnos por vencidas y que siempre llega a nuestra vida alguien que nos puede salvar. Y sobre todo no olvidar que tenemos una familia, que el daño colateral está muy presente, pero también no olvidarnos de esas personas que son nuestra familia y que nos brindan o nos dan un apoyo. A veces muchas madres, y en esas me incluyo yo, nuestra familia no exactamente es la de sangre. Son las personas que te van acompañando en el proceso y son esas personas que nunca te dejan sola. Entonces, hoy aprendimos una lección muy grande, de que a pesar de que estemos viviendo un dolor tan profundo, salgamos y demos nuestra mejor cara. Pues y es que amemos se vale. a los que están a nuestro lado. ¿Cómo Es que se la vale. encuentro en redes sociales? Bianca La Bastida, Instagram y Facebook. Y Justicia para Bianca, Facebook. Y Tu Lucha es Mi Lucha, Facebook e Instagram. ¿A usted? Pues yo tengo una página que me abrieron que se llama Justicia para Mafer y yo tengo mi página como Silvia Vargas. Y no hay que olvidarnos de que hay que vean también esta página. Acuérdense que este canal de YouTube es nuevo. Nos haría de mucha ayuda que se suscriban y que nos den like. También si te gustaría salir en una de estas entrevistas me puedes escribir al correo que es correo@pepemisterio.com.mx y así me puedes encontrar como Pepe Misterio en todas mis redes sociales.